¿Alguna vez has oído hablar de un libro antiguo, enigmático y muy misterioso, que fue prohibido de la Biblia? Un texto tan poderoso que durante siglos permaneció oculto, escondido, como si alguien quisiera borrar por completo su existencia. Tal vez ya hayas oído hablar de él, pero quizás nunca te detuviste a conocer lo que realmente revela. Estamos hablando del libro de Enoc, uno de los escritos más controvertidos de la historia de la fe, que fue excluido de la Biblia y permanece envuelto en sombras hasta hoy. Existen descripciones en él que lo hacen extremadamente peligroso. ¿Pero qué dice? ¿Y por qué fue prohibido su ingreso en las Sagradas Escrituras? Quédate conmigo, porque en este video vas a descubrir misterios sorprendentes sobre el libro de Enoc, los motivos de su exclusión y lo que revela sobre los ángeles caídos, los Nefilim, el Apocalipsis y hasta el trono de Dios. Pero antes de comenzar nuestros estudios sobre los secretos de este manuscrito prohibido, suscríbete aquí al canal y activa la campanita, porque este tipo de contenido simplemente no aparece por casualidad y no querrás perderte nada. El libro de Enoc prohibido en la Biblia no es solo un apéndice antiguo, presenta visiones proféticas, historias angelicales y relatos sobre el fin de los tiempos que desafían las doctrinas tradicionales. Según la tradición, fue escrito por Enoc, el bisabuelo de Noé, el mismo hombre que caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó, como se describe en Génesis 5, versículo 24. Eso ya sería suficiente para despertar nuestra curiosidad. Pero el contenido del libro va mucho más allá de lo que uno puede imaginar. En sus páginas encontramos descripciones vívidas sobre la caída de los ángeles, la creación de una raza híbrida llamada Nefilim y profecías sobre un juicio final, donde el Mesías reinará por 1000 años. Los misterios revelados del libro de Enoc muestran que estos relatos son profundamente simbólicos y cargados de implicaciones espirituales. ¿Por qué entonces este libro no está en la Biblia que conocemos hoy? La respuesta más común es que no fue reconocido como escritura sagrada por Jesús ni por los apóstoles. Sin embargo, hay un detalle que intriga a los estudiosos hasta hoy. El versículo 14 del libro de Judas en el Nuevo Testamento parece ser una cita directa del libro de Enoc. Mira, he aquí, el Señor viene con millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos. Ahora compáralo con Enoc 1, versículo 9, que dice, he aquí que Él vendrá con miríadas de santos para juzgar. ¿Coincidencia? ¿Será que el libro de Enoc influyó en pasajes de la Biblia canónica? Y si es así, ¿por qué fue excluido? ¿Será porque revela algo que no deberíamos saber? Algunas teorías sugieren que hubo una conspiración para ocultar estas verdades espirituales profundas, especialmente durante el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, bajo órdenes del emperador Constantino. Fue allí donde muchos libros fueron analizados, aceptados o rechazados, y el libro de Enoc fue descartado sumariamente. Pero no podemos simplemente aceptar esa explicación sin antes explorar el contenido del libro. La verdad es que muchos de los primeros cristianos respetaban el libro de Enoc. Ireneo, Tertuliano y otros padres de la Iglesia lo citaron en sus escritos. Aún así, nunca fue oficialmente canonizado. ¿Por qué? Tal vez porque el libro de Enoc y los apócrifos bíblicos desafían las ideas establecidas sobre el cielo, el infierno, la salvación y el juicio. O tal vez porque, al hablar de ángeles caídos y gigantes, entra en un territorio que las instituciones religiosas siempre han evitado tocar directamente. Y más aún,
Este libro describe con detalles lo que habría sucedido antes del diluvio de Noé, en una era oscura donde los seres celestiales se mezclaban con los humanos, dando origen a horrores y destrucción. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con esos ángeles rebeldes y con sus descendientes? El libro de Enoc lo revela todo, y eso es exactamente lo que te voy a contar en los próximos minutos. Imagina una época antigua, sombría, donde seres celestiales caminaban entre los hombres, no como guardianes de la luz, sino como transgresores de órdenes divinas. Esta es la misteriosa realidad que el libro de Enoc oculto en la Biblia nos presenta. Ángeles rebeldes, conocidos como los vigilantes, que abandonaron su puesto celestial para vivir pasiones prohibidas en la tierra. Según el texto, estos ángeles descendieron a la tierra en los días anteriores al diluvio de Noé. Tenían una misión: observar y proteger a la humanidad, pero algo salió terriblemente mal. Al ver la belleza de las mujeres humanas, se enamoraron perdidamente, y en lugar de mantenerse fieles al propósito divino, se unieron a ellas, desafiando directamente la voluntad de Dios. El resultado de esa unión fue el nacimiento de criaturas llamadas Nefilim, gigantes poderosos, temidos y violentos. No eran solo grandes en estatura, sino también dominadores, despiadados, y causaron una enorme destrucción sobre la tierra. Esta parte del libro de Enoc y los ángeles caídos es una de las narrativas más perturbadoras de la historia espiritual de la humanidad. Estos Nefilim, según el libro, se convirtieron en una amenaza tan grande para la creación que Dios decidió intervenir. Pero antes de eso, sucede algo aún más impresionante. Los propios ángeles caídos, conscientes de su error y del castigo inminente, le piden a Enoc que interceda por ellos. Sí, los ángeles, aquellos que rompieron las barreras entre lo divino y lo humano, suplicaron al hombre justo que hablara con Dios en su nombre. Esta inversión de papeles, donde los seres celestiales buscan misericordia a través de un mortal, es una de las grandes sorpresas del libro. Y Enoc, valiente, se presenta ante Dios con la petición. Pero la respuesta es clara y definitiva: no habrá perdón. Esos ángeles serán castigados y encerrados en las profundidades de la tierra hasta el día del juicio. Ahora detente y piensa, ¿cuántas veces has escuchado esta historia en las escrituras tradicionales? Pocas, o tal vez ninguna. Eso se debe a que no está en el canon bíblico, aunque existen pequeñas referencias a estos hechos, como en Génesis 6, donde se menciona a los hijos de Dios que tomaron para sí a las hijas de los hombres. Un pasaje muchas veces ignorado o tratado con ambigüedad. Estos eventos del libro de Enoc plantean preguntas intrigantes. ¿Será que estos gigantes realmente existieron? Y si fue así, ¿qué ocurrió con ellos después del diluvio? ¿Dejaron rastros? ¿Influyeron en culturas antiguas alrededor del mundo con sus hazañas sobrehumanas? Es ahí donde el misterio se profundiza aún más. Porque el libro no se detiene. Allí va más allá, mucho más allá. Mientras muchos se pierden tratando de entender lo que ocurrió entre los ángeles y los hombres, el libro de Enoc nos conduce ahora a una travesía aún más elevada. Un viaje a los cielos, literalmente. Si estás siguiendo esta historia, deja tu like para que yo sepa que te gustó este contenido y prepárate para conocer una de las descripciones más detalladas y fantásticas del cielo y del trono de Dios, jamás registradas en la literatura espiritual de la antigüedad. Después de profundizar en las historias de los ángeles rebeldes y los Nefilim, ahora llegamos a una de las partes más fascinantes e increíbles del libro de Enoc oculto en la Biblia: su viaje por los cielos. Sí, según el propio texto, Enoc fue llevado en espíritu para conocer los misterios del universo. Y lo que vio no se parece en nada a lo que hayas escuchado en las escrituras tradicionales. Mientras muchos se refieren al cielo
como un lugar único y distante, el libro de Enoc describe no solo uno, sino 10 cielos diferentes, cada uno con sus funciones, habitantes y revelaciones. Esta narrativa mística es tan rica y compleja que parece más un viaje intergaláctico que una simple visión espiritual. Pero según el texto, fue exactamente eso lo que ocurrió. En el primer cielo, Enoc observa los fenómenos de la naturaleza siendo controlados por ángeles, la lluvia, la nieve, los vientos, todo bajo un orden celestial. Ya en el segundo cielo, encuentra una prisión sombría, donde ángeles rebeldes están encadenados y siendo castigados hasta el juicio final. Es un lugar de lamento y terror, pero a medida que Enoc va ascendiendo, los cielos se vuelven cada vez más gloriosos. En el tercer cielo, ve el paraíso, el mismo jardín del Edén, aún preservado, pero también, asómbrate, el infierno, donde las almas son atormentadas por sus malas acciones en la tierra. Este contraste en un mismo nivel celestial es algo que desafía completamente la teología convencional. En el cuarto cielo, Enoc presencia el movimiento del sol y de la luna, y ve criaturas celestiales que registran el tiempo y las estaciones. Aquí aparecen los querubines, serafines y fénix, todos con misiones específicas en el universo. Ángeles gigantes miden la vida, los ríos, las montañas, el crecimiento de las plantas e incluso el destino de las almas. A cada paso, Enoc va siendo guiado por ángeles como Uriel, Rafael y Gabriel. Y entonces, en el séptimo cielo, finalmente contempla una escena indescriptible, el trono de Dios. Un trono hecho de luz, rodeado por incontables legiones de ángeles resplandecientes. El mismo Dios, de forma majestuosa, habla con él, aunque Enoc solo puede verlo a lo lejos, tal es su gloria. Pero lo más asombroso aún está por venir. En el décimo cielo, el más alto de todos, Enoc tiene acceso al lugar donde Dios habita directamente. Es en este punto que ve el rostro de Dios, un momento que, según el texto, transformó completamente su existencia. Allí, presencia la corte celestial, el juicio de los justos y el destino de las almas, todo bajo una luz indescriptible. Estas descripciones del mapa de los cielos en el libro de Enoc son tan detalladas y extraordinarias que muchos estudiosos se preguntan, ¿cómo un hombre que vivió hace milenios podría describir con tal precisión algo tan cósmico? ¿Realmente visitó estos reinos? ¿O serían metáforas profundas de realidades espirituales que aún no comprendemos? De cualquier forma, lo que más impresiona es el silencio en torno a estas visiones. ¿Por qué las iglesias casi nunca hablan de esto? ¿Por qué estas descripciones fueron dejadas fuera de la Biblia? ¿Qué hay en ellas que parecía demasiado peligroso para ser incluido en los textos sagrados? Si tienes una opinión sobre este tema o conoces otra versión de la historia, escríbelo en los comentarios porque quiero leerte. Y aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque cada semana hay videos nuevos en el canal con revelaciones impactantes sobre textos bíblicos y evangelios apócrifos prohibidos por la Iglesia. Tal vez las respuestas que buscamos estén más cerca de lo que imaginamos. Tal vez el problema no esté en el contenido del libro, sino en su origen, en quién realmente lo escribió. Para entender ese punto de la historia, necesitas conocer la verdadera autoría del libro de Enoc y por qué este texto, con tantos misterios y revelaciones, terminó siendo rechazado. Después de atravesar los cielos con Enoc, ver el trono de Dios, los registros de las almas y hasta las prisiones de ángeles caídos, surge una pregunta inevitable. ¿Quién escribió el libro de Enoc? ¿Fue realmente escrito por el bisabuelo de Noé, aquel que caminó con Dios y fue llevado por él?
¿O hay algo más detrás de esta obra que nos revela tanto y al mismo tiempo causa tanto desconcierto? Esa es una de las principales razones por las cuales el libro de Enoc fue excluido de la Biblia. La duda sobre su autenticidad y autoría siempre ha sido un punto delicado. Los estudiosos afirman que la mayoría del contenido fue escrito siglos después del período en que Enoc habría vivido. Las estimaciones indican que partes del libro surgieron entre los siglos III antes de Cristo y I después de Cristo. Es decir, muchos años después de los relatos del Génesis. Si Enoc no lo escribió, ¿quién lo hizo? Probablemente grupos judíos místicos de la época, profundamente interesados en temas como los ángeles, el juicio final y el Mesías. Eso hace del libro una especie de compilación de visiones, tradiciones orales y profecías antiguas, pero que no encajaba en la visión teológica que se estaba construyendo tanto por los rabinos judíos como por los líderes cristianos. Y aquí entra otro factor crucial. El libro de Enoc no fue aceptado ni por el judaísmo tradicional ni por los primeros concilios de la Iglesia. Fue rechazado por la Torá, por contener ideas consideradas heréticas, como ángeles otorgando salvación, múltiples cielos estructurados como reinos cósmicos y criaturas espirituales que no aparecen en ningún otro lugar de las sagradas Escrituras. Incluso personajes como Fiel, el ángel que guía almas arrepentidas hacia la vida eterna, no aparecen en ningún otro libro bíblico, lo que incomodó a muchos líderes religiosos de la época. En el cristianismo, el golpe final llegó en el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, cuando se decidió qué entraría o no en el canon bíblico. A pesar de que algunos padres de la Iglesia, como Tertuliano, defendieron el libro de Enoc, la mayoría decidió dejarlo fuera. Oficialmente, porque no era confiable, pero entre los estudiosos modernos y los curiosos por este misterio, una pregunta resuena hasta hoy. ¿El libro de Enoc fue removido o silenciado? Porque en él hay más que historias de ángeles y profecías. Hay una visión alternativa de la creación, de la caída y del juicio. Una versión que coloca al mundo espiritual en un escenario mucho más activo, vívido y hasta peligroso. Una versión que podría cambiar por completo nuestra visión de cómo funciona realmente el universo espiritual. Y para ti, que has llegado hasta aquí, quiero hacer la gran revelación. Pero antes, quiero pedirte con cariño que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad que crece cada día. Deja tu like en el video para que yo sepa que este contenido tuvo sentido para ti y te hizo reflexionar. Este es solo el comienzo, porque aún traeré muchos estudios y análisis de textos bíblicos y evangelios apócrifos considerados peligrosos y prohibidos por la Iglesia. La gran revelación que hace al libro de Enoc tan poderoso, tal vez no sea solo lo que dice, sino lo que provoca en quien lo lee. Abre los ojos, desafía la comodidad, saca al lector de lo común, y por eso sigue vivo, incluso fuera de la Biblia. Porque, al igual que tú y yo, existen muchas personas que no se conforman con las interpretaciones superficiales que se nos transmiten a lo largo de la vida. Queremos más, queremos comprender genuinamente lo que estos textos revelan. Ahora, dime, ¿crees que el libro de Enoc debería estar en la Biblia? ¿O fue correcto dejarlo fuera? Escríbelo aquí en los comentarios, porque tengo mucho interés en conocer tu opinión. Y si este contenido te habló al corazón y de alguna manera te hizo cuestionar lo que sabes, comparte este video con alguien tan curioso como tú. Nos vemos pronto.